Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles en un episodio más de Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Mi nombre es Jesús Cervantes y hoy me acompaña mi amiga Carolina Sánchez. Qué gusto saludarte, Caro. Gracias por invitarme. Al contrario, muchas gracias a ti por estar acá con nosotros. Caro, eres psicóloga, tienes una maestría y ya prácticamente un doctorado en educación, pero toda tu investigación, mucha parte de tu vida profesional, desde la Casi salud toda. mental, desde la psicología, prácticamente toda, la has orientado a la discapacidad. Así es, a la atención de la discapacidad y su contexto. Hoy, bueno, el día de mañana, estamos en la antesala, digamos, porque el día de mañana es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora cada 3 de diciembre. ¿Por qué un día para las personas con discapacidad? Que ahorita lo platicábamos el 3 de diciembre, pero desde 1994, no tiene mucho tiempo. Además, que lo declaró la ONU. Así poquito es. más de 30 años, que es bastante poco, tomando en cuenta que, vamos, es el 5% de la población. ¿De más del 10% de la población. Más del 10%. Sí, más del 10% de la población cursa a lo largo de su vida, porque además hay ciertas condiciones de discapacidad que pueden ser durante un tiempo, durante un periodo, y hay otras que son permanentes. Entonces, pues realmente son una serie de factores y además una condición en la que pudiésemos atravesar en algún momento de nuestra vida. Pero aquí lo más importante pues es esta parte del cambio de pensamiento social acerca de las personas con discapacidad, que ha sido todo un desafío, que se ha ido transformando, que desde estos paradigmas, que ya no son nuevos, pero que son más actuales de los derechos humanos, pues es el reconocimiento de personas con discapacidad. Y bueno, lamentablemente todavía seguimos escuchando algunos conceptos muy antiguos, erróneos ya, que no hacen el reconocimiento principal, que estamos hablando de personas, primero que nada. Y todavía cuesta trabajo, todavía en el discurso, todavía en la manera en la que se aborda, en la que se habla y en la que se significa a las personas con discapacidad. Existen muchísimos malos entendidos, muchísimos errores, y por eso la importancia de que exista un día internacional de este reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, de que existen, que están ahí, que tenemos que hacer esa conciencia, de que además en este nuevo paradigma que entendemos que la discapacidad es un conjunto de situaciones que sí, obviamente tienen que ver con estos estados de salud, de enfermedad en las personas, pero en condiciones de su contexto, en las cuales pueden existir barreras, en las cuales todos podemos ser alguna barrera o algún facilitador también, pues es mucho más importante hacerlo visible y además el compromiso de todas y de todos. Me gustaría iniciar con esto de la enunciación que lo comentas. Y voy a ser, digamos, muy explícito, ilustrativo, para que quede muy claro. Sí. Todas estas cosas de discapacitados, angelitos, enfermitos, etcétera. Especiales. Personas especiales. Personas con necesidades diferentes. Esos son personas con capacidades diferentes. Con capacidades diferentes, con necesidades especiales, con cieguitos, sorditos. Todo esto es totalmente inadecuado, ya prácticamente inaceptable que a estas alturas de la vida, pero bueno, todavía cuesta trabajo, todavía existe esa resistencia en muchos aspectos y en muchas áreas para poder designar y reconocer primero que nada la dignidad de la persona, y es persona con discapacidad. No son discapacitados, no son... ¿Cuál es la diferencia o por qué tan importante el enunciarlos bien? Porque habrá alguien que llegue a decir como... ¿Me suena lo mismo? No, para nada, no es para nada igual. Es tan importante porque justamente al decir personas con discapacidad y hacer el énfasis en la parte de personas, estamos dando el reconocimiento completo a la dignidad como ser humano y además al ser humano completo, que reconocemos está en una condición o presenta una condición. Cuando solamente mencionamos la condición, entonces nos centramos solamente en esto que estamos observando sin tomar en cuenta la dignidad completa o la persona. Entonces no es lo mismo decir una persona en silla de ruedas a decir una persona limitada, por ejemplo. Entonces es importante hacer el reconocimiento de persona de manera completa, porque eso ya apertura la idea de que pues tienen los mismos derechos, que también tienen las mismas obligaciones, que también tienen las mismas posibilidades de participar, siempre y cuando todos reconozcamos esa necesidad de su participación y favorezcamos, siendo facilitadores y no barreras, su participación en todos y cada uno de los ambientes.
La discapacidad, ¿en dónde se encuentra? Porque me llama la atención esto que planteas de favorecer o limitar. Sí. ¿La discapacidad está en la condición de la persona o cómo juega el ambiente para ello? Bueno, es que en el entendido actual sabemos que desde este nuevo paradigma social no es solamente en la condición del sujeto o en sus estados de salud o enfermedad, sino que son estos en conjunción con el contexto. O sea, una persona con alguna una limitación muy específica, por ejemplo, para la marcha, en un entorno y en un contexto, en una urbanización respetuosa para todas las personas, en las que las banquetas no suban y bajen, no tengan rampas, no tengan pozos, no tengan postes a la mitad, pues obviamente le permiten a la persona pues tener una participación completa porque puede ir y venir, puede ir a donde desea. Sin embargo, esa misma persona con esa misma condición física, en un ambiente en el cual las banquetas son obstruidas por coches, que en lugar de estar en las cocheras o en las calles están obstruidas por coches o por bolsas de basura o por cestos de basura o por postes a la mitad de la calle o por pozos o por rampas o por muchas otras condiciones, limitan la posibilidad de que la persona participe y es las mismas condiciones físicas pero en entornos diferentes, unos limitan su participación y otros podrían favorecerla. Entonces eso aplica en todas las condiciones de las personas. En este caso particular, entonces entenderíamos que la persona tiene una limitación de movilidad o una potencial limitación de movilidad, pero al momento en el que las condiciones de las calles le permiten, a través de una silla de ruedas, andar. Desplazarse. Una silla de ruedas, un bastón, una muleta, si le permiten las condiciones desplazarse de manera normal y a la dirección que quiera hacerlo, en el momento que quiera hacerlo, pues entonces esa condición de discapacidad no es agravada, ¿no? Se ve disminuida. Sin embargo, cuando las condiciones del contexto dificultan, obstruyen, obstaculizan justo esa participación, pues entonces esas condiciones aumentan, aunque en las personas no se ha incrementado la limitación, se aumenta por el contexto que no lo favorece, porque la intención o lo que reconocemos como esa discapacidad es que en ese conjunto de situaciones y circunstancias puede o no participar de estos ambientes colectivos, puede o no participar de todos sus derechos, puede o no participar de el desplazamiento, de la decisión, del libre desarrollo de su personalidad, etc. Claro. Ponías el ejemplo de la silla de ruedas y casi siempre que se habla de discapacidad, como que la silla de ruedas es uno de los símbolos más protagonistas, ¿no? Así es. Pero ¿cuántas discapacidades hay? Porque hablamos del Día Internacional de la Discapacidad, pero quizá habría que pluralizarlo, ¿no? Claro, porque hay muchos tipos de discapacidad. La Comisión de los Derechos Humanos en México reconoce y puntualiza que existen las discapacidades o la discapacidad motriz, dentro de las cuales pues existe toda una enorme diversidad de funcionamiento o diversidad funcional en la que existe desde el uso o el requerimiento de alguna prótesis, órtesis o solamente periodos de descanso hasta la asistencia completa, ¿verdad? Entonces hay una enorme gama de posibilidades, pero esos tienen que ver con la discapacidad motriz, motora, lo que tiene que ver con el movimiento. Pero también existen las discapacidades sensoriales, en las cuales se incluye la discapacidad visual, auditiva, igualmente en sus diferentes grados y presentaciones. También existe la discapacidad intelectual, igualmente en diferentes grados de presentación de condiciones, y también existe la menos mencionada, la que me parece a mí que es la más olvidada, la más estigmatizada, que es la discapacidad psicosocial, en la cual obviamente incluyen algunos elementos que tienen que ver con la salud mental. Y a pesar de que la salud mental es un tema que constantemente se menciona, que lo visibilizamos cada vez más, que lo reconocemos, la realidad es que las personas quienes viven con alguna condición en cuestión de salud mental, con alguna condición que les genera una discapacidad psicosocial, con algún diagnóstico, con alguna condición en especial, al no ser tan visible, al no ser físicamente algo que se aprecia, me parece que reciben mucha mayor limitación por parte del entorno y de la sociedad que quienes a lo mejor visualmente pudiesen ser reconocidos dentro de la discapacidad. Ahora, dentro de estas discapacidades, entiendo que hablar de cada una es un mundo muy distinto y englobarlas luego
puede caer en llegar a generalizaciones, ¿no? O protagonizar unas por encima de otras, como ya lo comentabas. Pero el tema del trabajo, del estudio, hay escuelas en donde están dedicadas, digamos, a personas con alguna discapacidad o con diversas discapacidades. Para una persona que tiene esta condición y que está en un grado, en una edad en donde hay que ir a la educación básica, ¿recomendable asistir a este tipo de escuelas o mejor a una escuela tradicional o depende del caso o qué hacer en estos? Sí, definitivamente cada caso es diferente. Quiero pensar que te refieres a los centros de atención múltiple, los CAM, ya. Porque también está, por ejemplo, la escuela de invidentes, que bueno, ahorita actualmente el término como tal invidentes no es el apropiado, pero bueno, así se quedó llamada la escuela, sí. Y algunos otros centros, por ejemplo, especializados para personas dentro del espectro del autismo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, me parece que eso es además lo interesante porque así somos los seres humanos de diversos y maravillosos, en los cuales puedes tener a 3 personas con el mismo diagnóstico y no va a haber necesariamente tantas semejanzas entre los 3 y va a haber grandes diferencias entre los 3. Entonces, no podemos clasificar y eso es la parte más importante de manera generalizada a, bueno, todas las personas con un diagnóstico tal o todas las personas con una limitación de este grado, forzosamente este es el camino a seguir porque por eso somos personas y por eso son personas con discapacidad, porque es un conjunto de situaciones, incluso de contextos. Especialmente, por ejemplo, en la parte de la discriminación, las mujeres en condición de discapacidad sufren de esta violencia como en varios escenarios al pertenecer a estos grupos en situación de vulnerabilidad y además con discapacidad. Y entonces es toda esta violencia transaccional que habla justamente de cómo el hecho de estar en un grupo de situación de vulnerabilidad ya genera cierto factor, ¿verdad?, de riesgo y de violencia. Pero además, tener una condición de discapacidad aumenta las posibilidades o los elementos en los cuales se limita su participación social, pero además sufren de algunos otros tipos de violencia que, bueno, van incrementándose. Entonces, bueno, pues sí, cada persona y cada caso deberá de ser evaluado de manera individual. Yo creo que todo este movimiento que tiene ya muchos años acerca de la inclusión, acerca de este deseo de que las personas con alguna discapacidad participen de la escuela regular, que no sea condicionada y que no sea en automático el hecho de participar en centros de atención múltiple, sino que puedan considerarse dentro de la inclusión, pues nos remite a la idea de la palabra inclusión, porque una cosa es la incrustación, otra cosa es la integración y la otra cosa es inclusión. A lo que queremos llegar es a la inclusión. Y la inclusión, lo primero que requiere es que reconozcamos la enorme diversidad de todas las personas y además de reconocer esa diversidad, también estar en esta actitud también de buscar la manera en la que todas y todos podamos participar. No todos vamos a tener las mismas condiciones y si ponemos como las mismas oportunidades a todos, siempre va a haber personas con desventaja. Entonces, la idea de la inclusión no es darle las mismas oportunidades a todos, sino es de facilitarle las condiciones a las personas de manera independiente, individual, para que puedan participar, porque quizá alguno necesita un poco más de apoyo que otro. Entonces, no es darles a todos lo mismo y por eso la idea de la educación regular no es de que a todos lo mismo, sino es buscar la manera en la que pueda hacerse algunas adecuaciones para permitir que puedan participar en la mayor posibilidad de condiciones de igualdad, ¿verdad? Y eso implica, insisto, no que a todos les demos lo mismo, sino que podamos favorecer el hecho de incrementar el apoyo a quien los necesita para que alcance lo que le hace falta para poder participar. Habrá algunas situaciones y casos, por eso la evaluación debe de ser muy pertinente y particular, en las cuales se pueda haber beneficiado con ciertos sistemas. En la educación tenemos diferentes modelos pedagógicos, diferentes tipos de educación, aún en la escuela regular, en la escuela regular como tal. Entonces, estos enfoques, pues, también deberán de evaluarse en cada individuo, incluso en individuos a lo mejor neurotípicos, en los cuales un sistema de alguna escuela, de algún colegio, por ejemplo, un sistema, un modelo,
pedagógico de ese colegio puede no ser el más adecuado o el más funcional o el que mejor rendimiento le genera al alumno de aprendizaje y quizá otro modelo distinto le funcione muy bien. Bueno, lo mismo en las personas con discapacidad porque son personas con discapacidad. Entonces, como personas, pues tienen esa enorme diversidad que necesitamos reconocer para poder favorecer esta participación social. Y eso implica preguntarnos todas y todos, con o sin discapacidad, de qué manera facilito, de qué manera puedo facilitar que las personas participen, que puedan tener acceso a participar en las decisiones, en las convivencias, en absolutamente todo. Hace un par de años escuchaba a alguien que decía, bueno, me voy a estacionar aquí en un lugar para personas con discapacidad. Bueno, no lo dijo en los términos correctos, pero vamos a imaginar que lo dijo así. Dijo, al cabo que es de noche, las personas con discapacidad no tienen que andar haciendo nada en la noche, ¿no? Y es como ¿Y cómo por qué? interesante, como por qué Ajá. O sea, exactamente. ¿qué tuvo que pasar en tu cerebro? ¿Cómo significas a las personas con discapacidad como para que asumas que tú sí puedes andar en la noche, pero otra persona no? Claro. Y uno de los elementos muy comunes y frecuentes es la idea de la infantilización. Las personas con alguna condición de discapacidad automáticamente son infantilizados. Es como si fueran, hay que cuidarlos, hay que hablarles de una manera diferente. No esperan, todavía no le conoces, no sabes qué necesidades tiene y el mínimo respeto es, ¿hay algo que pueda hacer por ti de alguna manera? ¿Hay algo que pueda hacer para facilitarte esto o estás bien? Simplemente. En el campo laboral, Uf, hay varios programas en donde está buscándose la inclusión de personas con discapacidad. En la industria, por por ejemplo, supuesto. he recogido, no de estos programas particularmente, pero he ido recogiendo estos discursos de algunas personas con discapacidad de me quieren dar trabajo de persona con discapacidad. O sea, soy una persona con ceguera, me quieren poner a dar clases de braille. Sí, Soy una persona con sorda, me quieren poner a dar clases de lenguaje de señas. O sea, sí, soy una persona sorda, pero soy más que eso. Soy claro. también chef, soy también comunicador, soy arquitecto, soy... Psicólogo, psicóloga, claro, docente. entonces, Ujú. volvemos al punto de poner a la Sí. persona Primero, primero. antes que la condición. La condición es algo adjunto, pero es primero la persona completa. Entonces, en la cuestión laboral, Uy, todavía sigue siendo un desafío. Si en la cuestión educativa todavía existen resistencias, todavía existen muchos desafíos que no se han podido cubrir y que todavía existe camino por andar en la cuestión laboral también. Y lamentablemente aquí es donde las cifras nos hablan también como en todas las situaciones de violencia o de esta discrepancia social, bueno, pues las personas con ciertas oportunidades económicas o que nacen en familias con mayores oportunidades económicas a veces tienen un poco más de facilidades que las personas que no nacen en estas mismas condiciones para estudiar, para trabajar y para poder ser independientes. Entonces, pues esa es una limitación que sí me parece a mí que nos entristece porque finalmente a veces pensamos que en personas con discapacidad y pensamos solo en lo que necesitamos ayudarles o lo que necesitamos facilitarles y se nos olvida que como personas hay un montón de cosas que pueden hacer por la comunidad. Cuando tuve la fortuna de trabajar la mayor parte de mi vida en el área de la discapacidad y especialmente, que nunca me lo imaginé en la carrera, por cierto, trabajar con discapacidades en la infancia, bueno, pues era maravilloso ver cómo la niña, los niños tienen mucho que aportar al salón de clases, mucho que aportar al grupo de amigos, de amigas, mucho que aportar a la familia, porque hay que favorecer y hay que educar también en este sentido de ser partícipes en la parte social y cuando los ambientes lo favorecen, cuando ese grupo escolar, cuando ese grupo familiar reconoce esas habilidades, porque las personas tenemos habilidades que son sobresalientes de habilidades a lo mejor, o debilidades en todas y en todo, ¿no? Entonces, cuando se logra reconocer esta parte y se promueve y se disfruta y se estimula, obviamente son relaciones mucho más exitosas y eso facilita en mucho, pues, ese desarrollo de ese sentido y de esa identidad en esas infancias. Entonces, creo que también tenemos, por eso la importancia de los nombres. Cuando pensamos en personas con discapacidad, entonces estamos pensando en que es una persona completa y que, claro, habrá algunas cosas en las que requiere ayuda, pero también habrá muchas cosas que pueda hacer que sepa hacer mejores que yo y que realmente pueda ayudarme.
como cualquier persona. Volvemos al punto. Por Así eso es. la importancia de poner primero el persona, porque como cualquier persona tendrá habilidades, tendrá debilidades, Deficiencias, claro, por supuesto. Y entonces el y podrá asunto es aportar. no solamente ver las debilidades, no solamente ver la condición, sino ver, bueno, como persona y un conjunto completo. Estoy recordando esta campaña que trae el gobierno estatal a través del DIF, de no Mm, soy cieguito, mm, soy una persona con ceguera. No soy claro, Dejemos el dis a sí, un lado y hablemos de las de otras las cosas, ¿no? capacidades que tiene, sí, ¿Te sí, sí, parece sí. afortunada Me esta? parece afortunada, me parece adecuado porque sí, claro, es la parte de la condición, posiblemente sea innegable, sea evidente, pero es ir más allá, es conocer más allá a la persona, conocer y favorecer el desarrollo de las personas, y esto es en todas las personas, estemos o no de manera directa, cercana en los entornos de las personas con discapacidad, pues el hecho de visibilizarles, ¿no? Y es el hecho de, bueno, en cualquier espacio y en cualquier lugar es bueno que condiciones facilitan el hecho de que una persona con discapacidad pudiese formar parte, ¿no? Ujú. En tu experiencia, has estado, como ya lo comentaste, estuviste muchos años en el CRIT Coahuila, Así es, estás en la Universidad Pedagógica Nacional, en la sí. Universidad Autónoma de Coahuila, en tu consultorio privado. Por un Eh, tiempo también con discapacidad psicosocial. Ajá. entonces, a partir de esa experiencia, ¿ves avances en los últimos años significativos? ¿Sí o no? ¿En qué punto estamos y qué nos falta? ¿En dónde sientes que hay que apretar, que hay que acelerar? Creo que sí hay ciertos avances muy lentos, pero hay algunos avances por ahí. Me parece que el mayor avance ha sido el hecho de que las familias, sobre todo, bueno, porque he trabajado muchos años con infancias, y las familias siempre han sido las promotoras y siempre han sido las y los activistas. Pero creo que ha habido también un cambio social en la idea de que para hacer activismo no tiene que tocar directamente a mi familia. Puedo ser activista sin que sea algo que me toque directamente, sino reconociendo la necesidad que hay en mi entorno, y entonces veo cada vez más activismos, más deseos de sí aprender, más deseos de sí reconocer, más como la actitud de también forman parte, y entonces si vamos a dar una charla, bueno, también hay que tomar en cuenta el tema de la discapacidad. Si tengo a alguien cercano con discapacidad, bueno, también tendré que acercarme y preguntar y aprender. Entonces creo que eso, el hecho de que se haya hecho visible, a final de cuentas, creo que ha sido el impacto de los más positivos que en su momento ha tenido la fundación de visibilizar la discapacidad. Me parece que eso ha favorecido, pues a eso, al reconocimiento, ¿no? A que podamos verles en la calle que en mi infancia, que no hace mucho tiempo, no era tan visible y no era tan común ver personas con discapacidad en la calle, lamentablemente. Ya va avanzando un poco más, ya por lo menos en los centros comerciales, cuando hay personas que se estacionan en lugares indicados, que no es un privilegio para nada. Me encantaba alguna campaña que decía, les ponían el cartelito de te cambio mis piernas un día, ¿no? Ujú. O te cambio mi condición un día nada más si quieres. Te dejo mi lugar, pero te lo cambio un día. No es un privilegio, no es un premio, ni mucho menos, no es algo agradable el hecho de necesitar tener una accesibilidad más cercana, incluso, por ejemplo, en familias en los que hay alguna condición, sobre todo de tipo mental, psicosocial, en la cual apenas abren la puerta y la criatura sale disparada, entonces tiene que estar más cerca de la puerta. No Mm. es una no es una necesidad, es una necesidad, no es un privilegio, no es algo que nos pueda generar como esa envidia. No, 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 es que es una realidad. Y el hecho de simplemente respetar esos espacios, independientemente lo estén usando o no, independientemente no haya nadie en mi empresa que lo utilice o que tenga las placas, por lo tanto ese lugar siempre queda vacío, no importa, es el hecho del lugar que le damos mentalmente y socialmente de reconocimiento a su existencia. Ujú. Cuando dejamos de reconocerlo, cuando lo quitamos, cuando lo usamos, pues entonces no le estamos dando el reconocimiento a una área importante y a una parte muy importante de la población que sí existe y que necesitamos reconocerle y favorecer su participación. Por eso este día, Es el importante. hecho de que lleva apenas 31 años el reconocimiento de este día por lo menos, lo que nos comentabas en tu infancia, en nuestras infancias, Ujú. rara vez nos encontrábamos
a una persona en los espacios laborales, en los espacios educativos, Los en espacios los espacios públicos, públicos en claro. general, a personas con Parques, discapacidad? No es ferias. que ahora hay Ajá. más discapacidad que antes. Bueno, también ese es un dato importante. A ver. Ante el incremento de la esperanza de vida, pues también las condiciones van aumentando, ¿verdad? Claro. Porque la esperanza de vida se ha prolongado y entonces llegamos ya a edades mayores y eso también a veces está acompañado de ciertas condiciones de discapacidad. Entonces eso también es real, ¿verdad? También ciertos avances médicos permiten que a lo mejor un bebé que nacía prematuro y que a lo mejor de cada 5 prematuros sobrevivía uno, bueno, ahorita a lo mejor ya sobreviven 4, ¿verdad? Eso también pudiese aumentar a lo mejor la existencia de algunas condiciones, sí, también pues contaminación, virus y muchas cosas más, ¿verdad? Pero a lo que voy es, antes, de alguna manera, se escondían, Además, se dejaban sí, para los espacios privados sí, a las personas con totalmente. alguna condición de discapacidad. Así Era lo es. común, ¿no? Era lo común, o sea, se escondía porque además había como esta idea entre social y religiosa de ciertos castigos, luego Mm, estaba asociado incluso a ciertas maldiciones familiares. Vaya, ha habido un sinnúmero de ideas y de fantasías en su momento relacionadas con la discapacidad que luego iban generando toda esa violencia en la cual se relegaban, se escondían, no participaban, era una cuestión que no se hacía pública. Y entonces por eso había tanto desconocimiento, o por eso todavía existe tanto desconocimiento acerca de las personas con discapacidad en esta idea de que son angelitos. Y claro que no, son personas como todos, como absolutamente todas y con todos. sus bondades y Y con sus sus... maldades también, y con absolutamente todo. Entonces, como cualquier otra como persona. cualquier persona, porque son personas. Ujú. Entonces, como personas también, por supuesto que son tan capaces o no de las cosas buenas como de las cosas malas. Eso también es importante reconocerlo, porque tampoco es llevarlos a esta parte de que son ángeles. No, son personas. Como personas, también obviamente responderán y también cometerán errores y también harán cosas a lo mejor que no son adecuadas porque solamente hay una condición que les acompaña, pero no los hace ser diferentes a los seres humanos generales. Entonces son seres humanos, son personas. Ujú. Ahora, ¿qué decirle, por una parte, a las empresas de cualquier tipo, desde las grandes industrias, aquí en nuestro contexto automotrices, muchas de ellas, pero también al comerciante que tiene 2, 3 empleados? Sí, porque a veces es más común que las grandes empresas sí hagan este tipo de aperturas y de A participación. partir de sus programas de empresa Apar socialmente responsable, de Sí, por ciertas supuesto, sensibilizaciones. claro, y el hecho de que sean empresas muy grandes o ciertos corporativos que han tenido ya las experiencias, que incluso ya tienen hasta los protocolos, Mm, cómo se hace la perfilación, cómo se hacen adecuaciones, cómo todo, tienen las facilidades, a veces es un poco más común o frecuente quizá en entornos así grandes, pero todavía nos falta en el resto, pero es que nos falta en la vida diaria, nos falta mucho el reconocimiento y yo insisto, en volvernos, en dejar de ser barreras, en tratar de volvernos facilitadores en la medida de las posibilidades. Y esto implica entender y reconocer que están ahí, que existen y que si ahorita no están y ahorita no se está ocupando el lugar o ahorita no se ha empleado, no significa que no se va a emplear en algún momento. ujú, Y tiene que estar dispuesto y disponible que si quizá tengo una empresa y demás, bueno, ujú. también es el hecho de, bueno, puedo, por supuesto, que involucrar a alguna persona que tenga alguna condición y que fácilmente se pueda adaptar. De hecho, hay ciertas empresas en la localidad muy específicamente que buscan ciertos perfiles de personas con discapacidad, sobre todo, por ejemplo, para detectar ciertas producciones, para calidad y demás, con cierta condición muy especial, por ejemplo, a lo mejor con alguna disminución auditiva y demás, para que su concentración y su focalización en el detalle sea mucho mejor, o algunas personas con discapacidad intelectual para que la rutina repetitiva no les agote y no les canse. O sea, sí hay ya perfilamientos, sí hay perfiles como tal. Y luego está la otra parte, que esa la conozco un poco más, el temor en las familias de Mm. que su hija o su hijo sí se inserte en el entorno laboral. Digo, hace menos de 2 meses tuvimos esta noticia de aquí mismo en el estado, de una persona en un centro comercial que trabajaba y que una broma, entre Mm. grandes comillas,
le costó la vida. Entonces, eso despierta los temores que las familias siempre tienen acerca de, ok, yo en la familia, en mi entorno, en mi familia, a lo mejor hasta incluso extensa, encuentro personas que rechazan a mi hijo. ¿Cómo va a ser allá afuera? En donde no le pueda cuidar. ¿De qué manera puedo confiar en que se vaya, se traslade, se dirija, se mueva? Si yo quisiera, él quisiera o ella quisiera, pero el entorno no siempre me da esa seguridad. ¿Por qué? Pues porque todavía no hay ese cambio de visión de respeto a la dignidad humana, lamentablemente. Entonces, pues sí son desafíos grandes, fuertes que tenemos realmente. Por eso la importancia de mañana, de este 3 de diciembre, de tener esa conciencia de, bueno, de qué manera sí lo facilitamos, de qué manera sí nos volvemos esos facilitadores o en qué áreas estoy siendo una barrera. ¿Los gobiernos qué papel juegan aquí? ¿Qué les dirías a los distintos gobiernos? Bueno, pues definitivamente no, lo ideal sería que no se quedara solo en los discursos, porque sigue quedándose solo en los discursos. Tengo muy cercanamente el caso de una chica muy brillante, muy dedicada, con una discapacidad visual, con una gran trayectoria y experiencia, porque estuvo trabajando desde antes de sus prácticas de servicio social en cuestiones de derechos humanos, y hace poco me escribe y me decía, maestra, no me contratan. Y me siguen diciendo, mira, pues acá en esta dependencia va a haber atención y sí necesitamos muchos psicólogos. Y cuando voy me dicen, no es que va a ser en campo y luego ¿quién te va a cuidar y qué tal si te caes? Entonces, no, o sea, hay que sensibilizar incluso al funcionariado, hay que sensibilizar incluso a las personas que, sobre todo directivos, que están en puestos directivos, que toman dirección desde ahí hasta la última pieza de la jerarquía, sensibilizar en este sentido de que las campañas no se lleven solo a la población afuera, sino primero adentro, para entonces realmente generar esos cambios, porque la campaña puede estar maravillosa y me encanta, pero si el mismo funcionariado o las mismas personas dentro de las instituciones no han tenido esa sensibilización, sí va a ser un choque muy importante de paradigmas entre lo que se maneja de manera mediática y lo que en la realidad sucede. Ahora, para la población en general, que uno puede decir como, no, pues es que yo ni soy el dueño de una empresa, ni soy un diputado, un gobernador, una alcaldesa, etcétera, etcétera. Sí. Pero ¿qué puedo hacer? Uy, es que podemos hacer muchas desde todas nuestras trincheras, podemos hacer muchas cosas. Desde lo más sencillo. Perdón, sí. Sobre todo retomando esta idea de que una cosa es la condición, pero la condición podrá limitarse o podrá verse limitada o no dependiendo del contexto en el que estamos. Nosotros somos parte de ese contexto, entonces, ¿qué podemos hacer? Yo creo que desde lo más sencillo, que es el hecho de respetar los lugares asignados y generar esa cultura al interior de nuestro hogar, al interior de nuestras familias, incluso hasta poniéndolo en plática, ¿no? En discusión de, bueno, qué es lo que pensamos o de qué manera lo imaginamos, ¿no? Pues, si vamos con una persona que tiene el comentario desafortunado de, bueno, al cabo que las personas con discapacidad hasta ahora no andan en la calle, pues es como, no, espérate, ¿no? Sí, porque no podrían estar, ¿no? A ti no te cuesta nada caminar 20 pasos más, absolutamente nada, pero una persona bajar la silla de ruedas o bajar las muletas o bajar el bastón, ¿no? Claro que le puede costar muchísimo más. Por eso la importancia de que esté cercano a la puerta no es un privilegio, insisto. Es lo mínimo necesario para que pueda participar y que pueda ir. Eso es por una parte. El hecho de ese activismo implica también ese reconocimiento de las barreras, aunque yo no tenga en este momento una condición físicamente o psicosocialmente, el hecho de que en mi entorno lo platique, lo estudie, lo pregunte, lo diversifique, obviamente, en mis entornos, creo que puede hacer ese cambio. No me tengo que esperar hasta vivirlo para entonces sí querer transformar mi entorno. Yo creo que si transformamos el entorno a un entorno mucho más inclusivo en el que reconozcamos a las personas en sus enormes diversidades, va a ser un mundo mejor para nosotros y los nuestros, definitivamente. Tengamos o no una condición en especial en este momento, porque además es algo que puede ser incluso transitorio en algún momento. Creo que ir facilitando el hecho de que en mi lugar de trabajo, a lo mejor, aunque no sea yo la dueña, pero darme cuenta de cuáles pueden ser algunas barreras o cuáles pueden ser algunos cambios que se pudieran generar para facilitar el acceso, puede ser algo que beneficie y que vaya cambiando de a poco, pero creo que eso es lo que podría faltar. Ahorita que preguntabas, ¿qué nos falta?
pues eso, realmente como incorporarlo, ¿no? Realmente volverlo de nuestro día a día, no mantenerlo alejado a, bueno, eso es en las personas, en la condición y su familia. En los otros, En ¿no? los otros, exacto. Y me gustaría que cerráramos, si me permites, precisamente con esto. La idea de que las personas con discapacidad, cuando no esté en mi contexto, cuando no me pasa a mí, Sí. entonces nunca va a estar. Es decir, Sí. con la discapacidad, lo comentabas al principio, se nace o se adquiere de Sí. forma permanente o transitoria. Así es. Pero en algún momento de nuestra vida nos puede ocurrir a cualquiera. Por supuesto, es algo que a cualquier persona nos puede pasar, nos puede ocurrir, es una condición que puede estar ahí. Y bueno, por eso es la importancia de ese reconocimiento, no para temerle, porque tampoco eso. es con esta actitud de, es que me puede pasar a mí y mejor si los apoyo antes de que me pase. No, sino es con la idea de verlo con una naturalidad como debería de ser, que es algo que puede estar ahí simplemente y es algo que forma parte de la vida también y que además, lo más importante, sobre todo cuando es adquirida, tampoco necesita terminar con nuestra vida. Necesitamos aprender a vivirla, por ejemplo, las personas que adquieren alguna condición. Sí, claro, es un trabajo complejo en algunas personas más que en otras, pero finalmente la vida se abre paso y es el hecho de entender que, bueno, hay que vivir con la condición, acompañando la condición, pero sobre todo con la idea de vivir y de participar en todo lo posible. La vida vale la pena independientemente de la condición en la que podamos llegar a adquirir en algún momento. Hay tantas cosas que se pueden seguir haciendo. Sí. Y otras tantas que se pueden seguir descubriendo, ¿no? Sobre todo llevando a este punto en el que muchas veces cuando se adquiere una discapacidad, según entiendo, en algunos casos suele sentirse como el fin de la vida, porque si ya no puedo seguir haciendo las actividades que venía haciendo hasta ahora o de la misma manera, siento que se acaba todo. Por supuesto, porque nos pone ante esa idea de ahora que sigue. Y vaya, esos son momentos también en la vida que puede ser por una condición de discapacidad, pero puede ser por muchas otras condiciones, ¿no? Lo mismo le puede pasar a un jubilado, lo mismo le puede pasar a un pensionado, lo mismo le puede pasar a alguien que lo despiden de su trabajo. Es el desafío de ahora que sigue. Si mi vida estaba armada de una manera y ahora que sigue, ¿no? Es una crisis. Las crisis pueden resolverse de manera muy favorable, encontrando nuevas líneas, o se puede mantener y prolongar mucho tiempo esa crisis sin avanzar. Entonces, bueno, las condiciones especialmente de discapacidad adquirida, claro, tienen su proceso y también dependerá de los recursos de cada persona, de cada familia, de cada comunidad, de los recursos con los que cuente, de la forma, de la edad, incluso también de su género. Entonces, bueno, son muchas condiciones y factores que pueden incrementar los retos y las barreras o que se pueden volver, insisto, algún elemento de apoyo, ¿no? Dependiendo. Está en nosotros, en todas las personas que conformamos esta comunidad. Porque conformamos esta comunidad y cuando entendemos que el término discapacidad es la condición en el contexto y que el contexto somos todos, como ahorita lo decías perfectamente bien, creo que entonces vamos a poder avanzar, pero necesitamos entender esa parte, que no es la persona con la condición, sino que es su condición en el contexto en donde yo también formo parte. Muchas gracias, Caro. No, de nada. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este episodio, invitarles a la reflexión en esta antesala del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Doralí Castillo en la producción, Jesús Cervantes quien les habla. Les invitamos a que nos sigan en las redes sociales de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila, para que no se pierdan los contenidos que aquí generamos para ustedes. Por lo pronto les deseamos que tengan una excelente jornada y nos escuchamos en siguientes episodios. Hasta luego.